Shalom, shalom, ubrajot, amados ajín. Shalom, que ya bueno, Elohim les bendiga grandemente. Miren que todo alabado a nuestro Elohim, el Eterno es bueno y nos da un día más. Hoy es un día muy importante. Ciertamente estudiamos Torah, nos gozamos. Muchos hoy están corriendo por el mundo, hay mucho alboroto porque en Estados Unidos ganó Donald Trump y todo esto, ¿verdad? Ahorita se están acelerando para acomodar las profecías, acomodar lo que van a decir y muchas cosas, varias personas. Nosotros, mientras alborota el mundo, amados ajín, tenemos que mirar lo que dice la Torá, lo que está escrito. Hay un tema aquí que les compartí que habla cuáles son las dos bestias de Apocalipsis y ahí explico un poco más conforme a lo que es la bestia, las dos bestias y que refiere que una, ciertamente ahí explico que una tiene que ver con Estados Unidos, amados ajín, porque él es una potencia mundial. Entonces, eso de que quieren tirar a Estados Unidos, de que van a acabarlo y muchas cosas más, si nos vamos a las profecías, aprenderemos mucho más, amados ajín, saber que Elohim es el que va a acabar con la cuarta bestia, va a acabar con el último imperio y todo lo que están viendo en las guerras y todo como los países grandes saquean a los pequeños y todo lo que estás mirando. Estemos orando, amados ajín, estemos orando porque no es fácil ver el sufrimiento de las personas, cómo sufren, y que nosotros tengamos en nuestro corazón dolor para orar por ellos. Amén, estamos en tefilá. Ahorita las cosas como tal en el mundo van de mal en peor, pero nosotros sabemos que de nuestra parte debemos estar bien concentrados, bien firmes en los mandamientos, en la Torah, sin movernos ni a derecha ni a izquierda, porque ninguna de esas cosas nos van a salvar, solamente va a ser turbación para el mundo. Entonces tú y yo estemos despiertos, amados, aquí despiertos, analizando nuestras vidas, para que Elohim en su inmensa bondad te encuentre a ti bien, a mí también, y estemos bien conforme a la voluntad de Elohim. Hoy vamos a ver un tema que es controversial. No solamente es controversial en el mundo cristiano, sino es controversial en el mundo judío, ortodoxo, que no creen Mashiach, y es muy controversial porque Shaul decía palabras muy, muy fuertes o muy difíciles, dice Kefas, Pedro, muy difíciles de entender, que los indoctos tuercen. Entonces, las personas han torcido esta parte donde habla de Gálatas, de que el monte Sinaí representa a Agar y, y que da hijos para esclavitud. Ahorita vamos a ver, primeramente en nuestro Elohim, vamos a estudiar, que el Eterno nos vaya dando entendimiento y vayamos comprendiendo de qué se trata, qué es lo que quiere decir Shaul, Shaliach, y si es verdad que la Torah ya pasó, ya no nos toca, o por qué dijo eso Shaul, se está refiriendo a la Torah, ¿a qué se refiere? Es muy importante, amados Ajim, porque de esto depende que muchas personas obedezcan la Torah o la abandonen, lamentablemente. Es Elohim el que trae a las almas, no eres tú ni yo. Pero Elohim te usa a ti, usa al que Él quiere, inclusive si tú no quieres hablar, dice que las piedras hablarían. Porque Yahweh nos habla por medio de muchas formas, por medio de una persona, de otra persona, de sucesos, accidentes, sueños y muchas cosas más. Entonces, vamos a leer lo que dice la carta de Gálatas en el capítulo 4. Vamos a hacer tefilá y empezamos. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Beshen gadol Yahshua Mashiach. Danos entendimiento para comprender tu palabra, para comprender las palabras de tus siervos, Abba Kadosh, para comprender las palabras que tu Ruach HaKodesh inspiró, Abba. Te pedimos, por favor, que nos abras el entendimiento y que tú seas, Abba, el que nos dé dirección, sin quitar ni añadir, sino hacer lo que tú quieres, Abba. Tener temor en tu palabra y decir las cosas como están en tu palabra, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, todo espíritu inmundo lo echamos fuera, se me poshe y din. Ministranos, Abba Kadosh.
Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet. Bendito eres Yahweh, Rey del universo, que nos has dado tu instrucción de verdad. Toda alabá a Abacadosh porque eres bueno. Y así decimos el Shema Israel, amados Ajín, juntos. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Beshen Gadol Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Omen, amados Ajín. Pues bueno, miren, toda alabá al Todopoderoso, Yahweh es su nombre. Vamos a estudiar en ese momento. Disculpen que no hable yo muy fuerte. Bueno, ya aquí se le subió el volumen. Voy a hablar un poco despacio, ya que tengo aquí el volumen. Ya ahí le subirán un poco más el volumen por mi garganta, que ahorita pues le pido al Eterno que me ayude a restaurar mi garganta para que esté yo bien el día viernes y nos gocemos en Shabbat. Amén. Entonces, vamos por favor a Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. Y el título del tema es Agar. ¿Es el monte Sinaí? ¿Sí es el monte Sinaí o a qué se refiere? Vamos a leerlo, amados Ajín. Dice así, miren. Decidme, los que queréis estar bajo la Torá y no habéis oído la Torá, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Dice, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Ruach, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, entendemos que esa parte, esa porción, hace ver aquí la palabra dice, decidme los que queréis estar bajo la Torá, la ley. Aquí sabemos que la Torá que se llevaba en ese entonces ya era de un momento, ya habían corrompido los fariseos en ese entonces y los de la tradición eran muy legalistas, ¿verdad? Eran legalistas imponiendo, pero dice, ¿no habéis oído la Torá, lo que está escrito? Porque está escrito, dice, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero cuando vamos al 24, habla de una palabra que dice, eso es una alegoría. Entonces, algo es alegóricamente, se traduce como tal. En esta palabra tiene que ver que está dando un ejemplo, algo en la cual quiere explicar. Shaul quiere explicar algo en la cual hoy vamos a adentrarnos un poco sobre esto. Dice, bajo la Torá, bajo la ley, la Torá, de una manera legalista, ¿verdad? Lo que se llevaba en ese entonces. Pero vamos a estudiarlo tal cual está aquí. ¿Qué dice en el 22, 4:22?
Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. De la esclava. Tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. La esclava es Agar. Y vamos a ver qué sucedió, porque eso nos tiene que llevar a Bereshit. Está hablando de 2 pactos. 2 pactos. Un pacto dado en Sinaí y luego miren, aquí dice el 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí y aquí habla sobre la Jerusalén actual. Y luego habla del segundo pacto. El segundo pacto es con Mashiach, amén, con Yahshua HaMashiach. Pero vamos a estudiar un poco Génesis, vamos a Génesis y vamos a ver de qué se trata. Génesis 15, Bereshit 15, verso 1. Vean lo que sucedió aquí. Esto es algo muy importantísimo. Elohim hizo una promesa a Abraham. Y miren, Génesis 15, verso 1. Para que lo entendamos bien, y cuando tú leas esto, tú no puedes entender Gálatas si tú no entiendes de qué está hablando Shaul. Shaul está hablando de Agar y de Sara. Están hablando de los pactos. Entonces no puedes tú ir al Brit Hadashah para entender eso. Tienes que ir a la Torah. Tienes que ver, bueno, ¿de qué está hablando Shaul? Pablo, ¿de qué está hablando? Pues vamos a la Torah y el testimonio. Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham dice, Adón, Yahweh, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Entonces Yahweh le dijo, no temas, Abraham, no tengas miedo. Pero no porque él había vencido a los reyes, a los 5 reyes, a los reyes que tomaron a Sodoma y Gomorra, a esos reyes los había vencido Abraham y rescató a Lot. Y no es que Abraham tuviera miedo de que esos se iban a levantar y iban a perseguir, que no es por eso que Yahweh le dijo, no temas, Abraham, sino que Yahweh sabía cuál era el temor de Abraham. Por eso decimos que a veces el temor, amados ajín, el temor no es bueno. Cuando una persona tiene miedo, toma malas decisiones. El miedo te lleva a tomar malas decisiones. El miedo no es correcto. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero miren, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿A qué tenía temor Abraham? A esto. Él mismo dice aquí. Y respondió Abraham, Adón, Yahweh, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Sentía Abraham que la promesa que Yahweh le había dado, ya era casi imposible cumplirla. Ya sentía, ¿qué está pasando con esa promesa? Y ahorita vamos a ver qué está pasando. O sea, que tenía miedo, no tanto que Elohim no cumpliera esa promesa, sino sentía temor. ¿Por qué Elohim no estaba cumpliendo esa promesa para con él? ¿Qué es lo que él estaba haciendo mal? ¿Qué es lo que estaba haciendo mal? Porque cuando las promesas no se cumplen en tu vida, en mi vida, pensamos, Abba, ¿qué estoy haciendo mal? Tú eres perfecto, tú lo cumples, pero ¿qué estoy haciendo mal? Algo está estorbando en mi vida. Dice el 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contada por justicia. Y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Dice que le creyó a Yahweh y fue contada por justicia. Y luego dice el 8. Y respondió Adón, Yahweh, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendía aves
de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en Shalom y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces Yahweh hizo pacto por sí mismo. Él pasó. Cuando había un pacto, se sacrificaban los animalitos y pasaban sobre los animales. Era un pacto. Entonces ciertamente Yahweh, nuestro Elohim, pasó. Por eso hice pacto conmigo mismo. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río el río grande, el río Éufrates. Bueno, allí. Aquí está dando todas las promesas. Vean lo que pasó. Este es el pacto que Yahweh hizo con Abraham. El pacto, como tal, verdadero. El que es tu hijo. Un pacto con el hijo de Abraham. ¿Cuál hijo? Bueno, el de la promesa. Pero miren el 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Yahweh me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y luego puedes tú ver la historia que salió mal lo que hizo, y tomó a Abraham Agar, pensando que así se podría cumplir la promesa. Entonces Shaul está diciendo que Agar dio un hijo por voluntad humana, como en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se llevó un pacto, pero no fue voluntad de Elohim. Ahorita vamos a ver cómo no va a ser voluntad de Elohim. Pensamos, ¿qué está pasando? Bueno, la promesa es lo que Yahweh da. La mano del hombre, cuando él la mete, echa a perder todo. Pero no tanto que echa a perder, porque la promesa sigue. Elohim la va a cumplir. Lo único que ocasionan es problemas. La humanidad solamente ocasiona problemas. El hombre ocasiona problemas. Abraham y Sara, pues se tomó a Agar, y ¿qué nació? Ismael. Pero no era la promesa con Ismael. No era. Entonces, Ismael vino por voluntad humana. Por eso dice en el 4, 16:4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Siempre cuando es voluntad humana va a haber problemas, amados Elohim. No era voluntad de Elohim eso es claro. Voluntad humana, querer ayudar a Elohim, lamentablemente se oye feo, pero a veces querer ayudar a Elohim o tratar de hacerlo a nuestra manera, tratar de que se cumpla la promesa y forzar para que se dé las cosas, para que se den las cosas. Tratamos de forzar todo eso, y eso no es correcto, porque al tiempo nos daremos cuenta que no era así. Por eso tú y yo dejemos que Elohim haga las cosas. No tratemos de forzar las cosas, como en ciertos lugares que dicen: no, para que se conviertan, pues les traen músicos, no sé, les traen un concierto, o inclusive hacen bailes de disfraces, o hacen cosas del mundo, pero no somos nosotros, es Elohim el que va a traer a las almas, no nosotros. Entonces, aquí Elohim confirma. Vamos a ver qué es lo que dice Yahweh sobre lo que hizo Abraham, si fue correcto o no fue correcto. Porque Abraham quiso que
Yahweh nuestro Elohim hiciera pacto con Ismael, que él fuera. No, es Ismael. Pero Yahweh dice, no, miren, por eso es que hay que entender un poco, miren, vamos a Génesis 17, verso 15. 15. Aquí vemos la circuncisión también de Ismael. Ismael también entró al pacto de la circuncisión, como todos los demás siervos. El pacto de la circuncisión, un pacto que Yahweh hizo con Abraham y su descendencia. Pero miren, dijo también Elohim a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Elohim, quisiera Ismael viva delante de ti. Ismael viva delante de ti. Entonces, que sea Ismael el que viva delante de ti. ¿Se dan cuenta? Que sea Ismael, lo estaba poniendo, no, pues por eso me junté con Agar, para que me diera un hijo y ese hijo fuera el que hiciera pacto, era el hijo de la promesa. Por eso quisiera que Ismael viviera delante de ti. Y Yahweh respondió Elohim, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces, ¿qué pasa, amados aquí? No podemos forzar que Elohim, por eso no es correcto pensar que el hombre puede hacer pacto con Elohim. No, pues no, es él el que decide. Entonces, aquí Abraham, nuestro padre, Sara se precipitó y pensó que no iba a poder tener hijos, entonces dio a Agar y miren lo que sucedió. Entonces, que era un pacto como tal humano, porque fue forzado, fue por voluntad humana, no por voluntad de Elohim. Y le dijo, mira, Abraham, aunque hayas tenido a Ismael, aunque tú pienses que es con él, yo no haré pacto con él. Mi promesa es con una simiente, con Sara y nada más. Esa es mi promesa y no la voy a invalidar. No puede invalidar Elohim eso. Él ya lo dijo y lo va a hacer. Punto. ¿Cómo podemos poner un ejemplo sobre esto? Por ejemplo, cuando vemos que es por voluntad humana, el, 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 el hombre, cuando mete la mano en las cosas de Elohim y trata de hacer o forzar algo como lo hizo Abraham, lo único que ocasiona, no que Yahweh ya no haga el pacto, no, porque Elohim ya lo prometió, sino que retrase eso, lo retrase más. Podemos ver Rebeca y Jacob, era el pacto con Jacob, todavía no nacía Jacob y dijo que iba a ser Jacob, el más pequeño, sería mayor que el mayor sería menor y el menor sería mayor y tomaría a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ya lo sabía Rebeca, pero tuvo miedo. Les vuelvo a repetir, el miedo nos hace tomar malas decisiones, amados Ejín. Entendamos esto. Tuvo miedo porque llegó Esaú y quería robar dice, no, es que Esaú, tu papá le va a dar la primogenitura. Entonces, ¿qué pasa? Incitó muchas veces a Jacob para que se vistiera y por medio de una mentira tomara la bendición de su padre. Es algo muy, muy fuerte y lo podemos ver en las parashot sobre eso. Por medio de una mentira, le preguntó quién eres. Soy Esaú, dijo, tu hijo. Entonces, ciertamente, ¿qué pasó? Yahweh ya había hecho pacto con Jacob. Lo único que pasó es que retrasó ese pacto y Jacob fue mandado al exilio con Labán y padeció mucho, sufrió muchísimo y por medio de ese sufrimiento, él aprendió a confiar en Elohim y por eso se le cambió el nombre a Israel. Amén. A Israel aprendió a confiar en Elohim. Podemos ver también el pueblo. Ya Yahweh había dado en la Torah que iba a haber un rey en Israel. Iba a haber un rey. Pero el pueblo se adelantó, se desesperó. En los días de Samuel ya faltaba poco. Samuel era el último juez.
Ya era el último juez Samuel, pero ellos se desesperaron en el tiempo en el cual el enemigo sabe que ya venía el verdadero rey de Israel. Entonces, el pueblo se desesperó y pidieron un rey como las otras naciones. Insistieron tanto que Yahweh les permitió tener un rey. Lo que hicieron es que se retrasara, pero no solamente eso, sino que vino conflicto a Israel. Pero David iba a ser ungido, porque si te das cuenta, Samuel era el último juez y después de él ungió a David. No era casualidad que, que, que Samuel ungiera al Melech David, al rey David, porque ya estaba dicho que después de Samuel ya no iba a haber otro juez, sino iba a ser un rey. Pero ellos buscaron antes de eso, se precipitaron. Se precipitaron. No es que Elohim de repente dijo, no, pues a ver, consíguete a David. O sea, no, no, él ya lo había desde antes, ya lo había pensado, ya sabía en qué tiempo, ya sabía todo Elohim. Pero el hombre eh, eh, queriendo meter mano y que los planes no salieran bien, hizo todo lo que hizo. Pero Elohim siguió con lo mismo. El que iba a ser rey era David y así siguió. Punto. Y aunque pusieron al rey Saúl por voluntad humana y que quisieron que un rey como las naciones, Elohim, bueno, está bien, tomen. Y ya Elohim les dio un rey como las naciones, porque si tú te das cuenta que Saúl viene de Benjamín y Benjamín tiene una historia de los cuales fueron los más perversos en el libro de los jueces. Un benjaminita, los benjaminitas acabaron hicieron una abominación con la concubina de un levita, de un levita. Entonces ahora tú puedes ver a Samuel, un levita de la tribu de Leví, ungiendo a un benjaminita que tenían facha o tenían una historia de una vida mala. Entonces ahí está Saúl, como las naciones. Entonces, no salieron bien las cosas porque el hombre, nuevamente, metió su mano y no dejó que fuera Elohim el que decidiera cómo hacer las cosas. Entonces, miren, vamos nuevamente a Gálatas 4. Gálatas 4, amados aquí. Dice así, Gálatas 4, 24 y 25. Entonces, estamos viendo, así dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces, está en esclavitud, ¿por qué? Porque así como Ismael nunca dejó de ser esclavo, es hijo de una esclava, esclavo, punto, por voluntad humana, y así fue. Pero ¿qué pasó en el Sinaí? ¿Por qué la comparan a Agar con el Sinaí? No que Agar sea como tal el monte Sinaí, sino están comparando lo que pasó con Agar y lo que pasó en el monte Sinaí. Están comparando eso. Miren, Yahweh ya tenía la promesa, ya lo había dicho. Ustedes serán un pueblo de Cuanín, gente Kadosh, lo dijo en Éxodo 19. Él ya tenía su promesa como tal, que todo el pueblo será un reino de Cuanín y gente Kadosh. Entonces, ¿qué sucede? Después tú ves que no es así. Nada más los únicos Cuanín son los levitas. De hecho, se quitaron los primogénitos y entraron los levitas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver a Éxodo 20. Éxodo 20, 20 y 18. Dice así. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Y Moshe respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Elohim y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moshe se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Entonces, ¿qué sucede aquí? En el capítulo 19, tú lo puedes leer atrás, ya habían Cuanín, los primogénitos eran los Cuanín. Y aquí
cuando empezó a hablar Elohim, el pueblo dijo, no, que no hable Elohim, queremos que mejor un hombre nos hable. ¿Era voluntad de Elohim eso? No, porque si hubiera sido voluntad de Elohim eso, Elohim no hubiera hablado a toda la nación, hubiera hablado con Moshe y Moshe hablara con ellos, pero ellos no quisieron que se llevara esto así. Ellos dijeron que hable un hombre con nosotros, como dijera, que Elohim hable con un hombre, Moshe, y Moshe ya hable con nosotros, pero no queremos que nos hable directamente Elohim para que no muramos. ¿Era voluntad de Elohim? No era voluntad de Elohim, porque Elohim no quería eso, no quería eso como tal. Pero bueno, aún con todo eso, Elohim dijo, bueno, está bien, veremos si quieren obedecer. Miren, vamos a Deuteronomio 5:22. 5:22. Elohim ya había dado la promesa y él no iba a invalidar esa promesa, no la iba a invalidar. Eso viene en Éxodo 19, del 5 en adelante. Pero ahorita vamos a ver Deuteronomio 5, verso 22 al 33. Miren, bueno, voy a leer lo del 22 en adelante. Esas palabras habló Yahweh a toda vuestra congregación, dice Yahweh a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, en la nube de la oscuridad, a gran voz, y nos añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedras, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis, ahí está diciendo lo que pasó en el monte Sinaí, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis, he aquí, Yahweh nuestro Elohim nos ha mostrado su esplendor y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Yahweh habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque, dice, porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Yahweh, nuestro Elohim, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Elohim viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú. ¿Se dan cuenta lo que dice? ¿Qué es el hombre para que escuchemos la voz? Pues, entonces Moshe, ¿qué era? Es un Moshe que tampoco hable contigo porque tú eres un hombre. ¿Qué eres tú, Moshe? Un hombre que no hable con nadie. No, es que no querían responsabilidades. A veces piensan así muchos. No, usted haga esto, usted el otro. Pero yo desde aquí, ¿por qué no quieren responsabilidad? No quieren responsabilidad. La gente no está dispuesta a obedecer de verdad, a comprometerse con el Eterno. Yo no toco la Biblia, porque yo sí, si toco la Biblia, yo sé que los que leen la Biblia, ellos sí son más pecadores y van a ser más responsables y van a ser más juzgados. Yo por eso no leo la Biblia, dice la gente. Imagínense por qué, porque piensan que leer la Biblia van a ser juzgados fuertemente. Entonces, ¿por qué? Tienen miedo a acercarse a la Biblia. Hasta la fecha, tienen miedo a leer la Biblia. No, no, yo no leo la Biblia. Porque saben que la Biblia va a decir lo que están haciendo mal. Por eso dicen, no vienen a la luz, porque saben que sus obras están mal. Saben que sus obras están mal y la luz los reprende y les hace ver que si no se arrepienten, morirán. Pero dice aquí, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Yahweh, nuestro Elohim, y tú nos dirás todo lo que Yahweh, nuestro Elohim, te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Entonces, qué entonces entendemos que después Yahweh, nuestro Elohim, dice, bueno, está bien, qué bueno que han hablado así ellos, si así es lo que quieren. Entonces, la voluntad de Elohim no ha sido esa desde el principio, porque dijo en Éxodo 19, 5 en adelante, vosotros seréis un pueblo de Quanim, gente Kadosh. Entonces vamos entendiendo que hay la mano del hombre y después vemos que se hace un becerro de oro y entonces de ahí viene más condenación al pueblo. Por eso Shaul dice esto en Corintios. Miren, vamos a Corintios. No es la primera vez que dice la alegoría aquí en Gálatas, sino en Segunda de Corintios. Miren, vamos a Segunda de Corintios 3, 1 al 5. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad
como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruach HaKodesh, el Ruach del Elohim vivo, no en tablas de piedra. ¿Se dan cuenta? Está diciendo que no era voluntad de Elohim escribir la Torah en las tablas de piedra, pero por eso se retrasó todo. De hecho, hay una palabra muy bonita donde inclusive en la tradición todavía creen que Moshe dijo eso. Y sí, cuando lo leo dice, Moshe dijo, le dijo a Elohim, manda al que has de enviar, como diciendo que Moshe estaba clamando, no, manda al Mashiach. Yo no voy a hacer nada, manda al Mashiach, esperamos al Mashiach. Dicen, no conozco a tu hermano Aarón, porque no era tiempo, no era momento. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Dice aquí, siendo manifiestos que sois cartas de Mashiach, expedidos por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruach del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es así. Entonces, porque ese era el propósito desde el comienzo de Elohim. Elohim, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, él iba a seguir con la promesa. Les vuelvo a repetir, ustedes en alguna nación de Coanim estaban los primogénitos. Antes de que estaban los hijos de Leví, los primogénitos eran los Coanim. Ellos eran los Coanim. Por eso tú puedes ver desde las generaciones, ahora que estamos viendo Génesis, vamos a estudiar un poco sobre eso, como y Jareb tuvo a Enoch y tuvo hijos e hijos así. Entonces, el nombre de un varón, que eran los Coanim, y luego ahí viene, por eso Abraham, luego viene Isaac, y luego viene Jacob, y luego viene el que es el primogénito, llega a ser Joseph, y así. Siempre los primogénitos son los que son tomados, por eso son los que en el monte Sinaí estaban, y después de eso dice que como no pudieron ellos hacer las cosas bien y vino el becerro de oro, entonces los levitas tuvieron celo de Elohim, y entonces dijo Yahweh que los levitas iban a estar en lugar de los primogénitos. Cambió. Los levitas fueron en lugar de todo primogénito, porque los primogénitos eran de Elohim por lo que pasó en Pesaj y desde atrás. Entonces es algo muy importante. Entonces aquí está claro que la voluntad de Elohim siempre ha sido esta. Las tablas no por fuera, no que el pueblo se estuviera esforzando en leer y cumplir, porque eso es prácticamente imposible. Estar leyendo y voy a cumplir esto, es una letra muerta, estás lee y lee, pero si está dentro de ti, entonces es una letra viva. Entonces está el Ruach HaKodesh. Miren, ahorita vamos a ir leyendo. Dice ahí, en el 4. Y tal confianza tenemos mediante Mashiach para con Elohim. No que seamos competentes por nosotros mismos, no que nosotros mismos lo hagamos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Elohim. No es que nosotros digamos, ya somos buenos en guardar la Torah, no, amados Sajín. Nadie guardó la Torah atrás, uno lo guardó, fue Yahshua HaMashiach, y los demás siempre tenían que llevar un corderito. ¿No está escrito que el mismo Aarón llevaba un becerro? Sí, llevaba un becerro por sus pecados de él mismo, el sumo Cohen llevaba uno por los pecados de él mismo. Entonces siempre se esmeraban en seguir obediencia, pero ellos mismos se daban cuenta que no podían lograr eso. Entonces, hasta que viniera el Redentor, ahorita vamos a ir viendo. Entonces, no quiere decir que la Torah, dicen, es que sí, el monte Sinaí, porque no hubo obediencia, porque ahorita vamos a ver qué es lo que sucedió. Entonces, la voluntad de Elohim era que todos tuvieran la Torah en su corazón, porque eso dice del Ruach HaKodesh. Por eso dice, no que nuestra competencia venga de nosotros mismos para pensar algo de nosotros, sino de Elohim. Y eso viene en Ezequiel 36, 25 y 27. Ahí viene cómo es la conversión de un creyente. Esparciré agua sobre vosotros, los limpiaré de todas vuestras inmundicias, quitaré su corazón de piedra, haciendo énfasis del corazón de piedra, de las tablas de piedra, y pondré un corazón de carne, la circuncisión del corazón, y yo voy a poner mi espíritu dentro de vosotros, y yo voy a hacer, ya no tú, no te vas a esforzar tú, es que yo voy a esforzarme, no, yo voy a hacer, por eso dice aquí, viene de Elohim,
La fortaleza viene de Elohim. Yo voy a hacer que tú guardes mis estatutos, mis preceptos, mis mandamientos. Ezequiel 36, 27. Entonces es muy claro que es el Ruach HaKodesh el que hace que nos enamoremos de la Torah, que no sea fastidio, como muchos dicen, la Torah es una carga y que está mal. No, para nosotros es una delicia. ¿Por qué? Porque teniendo el Ruach HaKodesh de nuestro Elohim, nos gozamos en la Torah, no pensando que ella nos va a salvar. No, porque la Torah nunca se ha dado para salvación. La Torah nunca se ha dado para salvación. La Torah se dio para santificación, para que se aparte la gente del mal solamente. Para que la gente se aparte del mal. Pero ahorita vamos a ir viendo. Mashiach dijo que todos los que no creyeran en él seguirían siendo esclavos. Y entonces por eso dice Shaul que los que el monte Sinaí es Agar, porque los que todavía están dependiendo de lo que sucedió en el monte Sinaí, los sacrificios y todo, y todavía no tienen a Mashiach, van a estar bajo esclavitud. Miren, vamos a Juan 8:31. Juan 8:31. Los que no tienen a Mashiach, está claro que van a estar bajo esclavitud. Van a estar bajo esclavitud. Entonces, esto es lo que, a ver, permítame, aquí. Esto es lo que está refiriendo aquí. Miren, vamos a Juan 8:31. Juan 8:31 al 37. Miren lo que dice aquí. Dice así. Dijo entonces Yahshua a los Yehudim, miren lo que dice, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren que ya le está hablando a los que habían creído en él. Y eso es lo que pasó en Gálatas. Y eso es lo que ha pasado en muchas cosas, que siempre quieren con sus fuerzas hacer las cosas. No es así. Porque no podemos decir, no, yo puedo guardar la Torah. No se puede. Si no, entonces, ¿para qué vino Mashiach? Si la ley, la Torah nos salva, en vano hubiera venido Mashiach. No es así, amados aquí. Miren, y eso es lo que pasó aquí. Miren, dijo entonces Yahshua a los Yehudim que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yahshua HaMashiach le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Está hablando de eso. Entonces, ¿por qué? Porque así es, el esclavo no quedó para siempre. Y ese fue quien, Ismael. Era esclavo con su mamá y tuvo que salir de la casa y el que se quedó fue el hijo de la promesa. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les está diciendo que si ellos no creían en él, si Yahshua HaMashiach no los libertare, iban a permanecer en esclavitud. Entonces, esto es lo que, por eso Shaul dice esas palabras, que Agar representa al monte Sinaí, porque así como Agar fue un pacto que ellos metieron mano, que fue mano del hombre por temor, y lo mismo en lo que estábamos viendo, en el monte Sinaí tuvieron miedo, dijeron que hable mejor el hombre, que hable Moshe y que no hable Elohim, pero Elohim quería hablar con todos a la vez. Por ahorita vamos a ver las promesas de Elohim, lo que dice así, de hecho desde atrás, viene así, miren, vamos a Jeremías 31, 33, y aquí está claro, pero vamos a analizarlo, porque muchos dicen, es que la Torah ya no, amados aquí, al contrario, ahorita vamos a ver, es cierto que después del Sinaí se estipularon ciertas normas, los sacrificios y todo, hasta que viniera Mashiach, es cierto, pero los mandamientos son mandamientos, la Torah es eterna, ahorita vamos a ver. Dice, Jeremías 31, 33 al 37. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, este es el nuevo pacto que Yahweh nuestro Elohim hizo y que él prometió. Es el nuevo pacto que Yahweh nuestro Elohim prometió. Y este viene también, vamos a ver aquí, adelantito, este pacto que Yahweh hizo o que prometió, vienen en el libro de Hebreos. Miren, vamos a Hebreos. Vamos, bueno, aquí está hablando que iba a ser un pacto primeramente de gracia. Yo haré un pacto con ustedes y perdonaré sus iniquidades. Quiere decir que aquí es el pacto, como muchos dicen, es que la gracia y la ley. En realidad el pacto de gracia quiere decir que por gracia, por gran compasión, no por nuestros méritos, Él nos iba a perdonar. Él nos iba a perdonar. Y por su gran amor iba a poner la Torah en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y por su gran amor sabía que nosotros no teníamos la capacidad para obedecer los mandamientos. Y por eso Él es el Cordero perfecto. Ciertamente Él es el Cordero perfecto, en la cual no es un cordero que estamos matando cada año o cada semana por nuestros pecados. No, Él es el Cordero perfecto, una vez y para siempre. Y Él nos daría su Ruach HaKodesh para que pudiéramos cumplir esos mandamientos, nos enamoráramos de esos mandamientos y camináramos en los mandamientos. Eso es muy claro. Pero miren, vamos a Hebreos 8, 10. Pero lo voy a leer desde un poquito más atrás. Hebreos 8:8. Miren lo que dice. Esto es un pacto de pura gracia, amado Sajín. Porque ni tú ni yo lo merecíamos. Estábamos mal. El pueblo, nuestro pueblo, nosotros mismos estábamos a rumbo a perdición. ¿Y quién hizo méritos para que hoy Yahweh nuestro Elohim entregara a nosotros la salvación, nos diera la salvación y entregara la Torah, la pusiera en tu mente y en tu corazón? ¿Quién? Nadie. En realidad, Él es nuestra salvación. Yahshua HaMashiach es nuestra salvación. No nos hemos salvado por guardar la Torah. Entonces en Gálatas procuran, y Shaul les está enseñando que por qué quieren ellos tratar de salvarse conforme a lo que viene en la Torah, piensan que la Torah los va a salvar, sabiendo que los que no están con Mashiach están perdidos. Si no están con Mashiach, no hay salvación, amados aquí, no podemos salvarnos por nosotros mismos, no se puede. Y miren, vamos a ver, vamos a Hebreos 8. Miren, de hecho, Hebreos 8, voy a leerlo desde el 1. Es un poquito, es muy bueno leerlo todo. Me gustaría leer todo el libro, porque el libro de Hebreos es muy bonito. Pero miren lo que está escrito aquí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo Cohen, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del Mishkan y de aquel verdadero Mishkan que levantó el Adón y no el hombre, porque todo sumo Cohen está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen, habiendo aún, dice, habiendo aún Coanín que presentan las ofrendas según la Torah. O sea, que dice que si Yahshua Mashiach estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería Cohen, porque él viene de Judá. Amén. Entonces, sería, ¿cómo ni él ni sería Cohen? Entonces, pero nosotros estamos leyendo que en la Torah, antes que fueran los levitas no, desde el principio no eran Coanín. Aarón no fue el sumo Cohen desde el principio. Atrás ya habían Coanín. Amén. Entonces, ahora viene, ¿quién era el Cohen? Y aquí en Hebreos lo dice. ¿Quién era el Cohen antes de Aarón y todos los Coanín?
habla también de Melquisedec. Entonces, ¿para qué se puso la queuná de Aarón? ¿Cuál es el propósito de la queuná o el sacerdocio de Aarón? Pero aquí lo dice claramente, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen, habiendo aún Coanín que presentan las ofrendas según la Torah. Entonces, ¿por qué? Porque en ese entonces todavía se daba esto, lo del templo, todavía estaba ahí. Entonces, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el Mishkan, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer pacto, aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiendo dice, he aquí vienen días, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué? Ellos no permanecieron, no es que se invalidó como tal ya la promesa, no, ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Adón. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón. Pondré mi Torah, dice en Jeremías 31-33, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde está escrito que la Torah ya no? ¿Dónde está escrito que la Torah ya no? ¿Dónde? Al contrario, lo que antes estaba fuera en las piedras, ahora está dentro de nosotros. ¿Y dónde está escrito eso? Ciertamente lo que pasó en el monte Sinaí, hasta que viniera Mashiach, él lo culminaría, porque la Torah dice, nos lleva a Mashiach. Entonces, es algo muy claro. ¿Y dónde dicen? A ver, si dijeran, la ley ya pasó, está abolida, debería decir, ese es mi pacto que haré con ustedes. Destruiré la Torah y ya. Pero al decirla, la poner en la mente y en el corazón, ¿esa es la forma de abolir la Torah? No, sino que ahora caminaríamos voluntariamente. Ahora caminaríamos nosotros en los mandamientos, no empujándote. Por eso cuando una persona viene a la Torah, viene a Mashiach, a Yahshua, a Mashiach, y la estás obligando y que le cuesta obedecer y todo eso, no sirve para nada. No vamos a lograr nada. Esa persona necesita que se arrepienta, que haga teshuvá. Y el teshuvá hará que Elohim Yahweh le dé su promesa. ¿Cuál promesa? El Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh es el consolador. El Ruach HaKodesh nos guiará a toda verdad. El Ruach HaKodesh es el que hace que cumplamos los mandamientos. Yo haré que guarden mis estatutos, mis preceptos, mis mandamientos. Es el Ruach HaKodesh. Así que si no te gusta la Torah, pues es porque no has hecho teshuvá y no tienes la promesa. Estás bajo esclavitud. No se puede de otra forma, porque sin el Ruach HaKodesh no hay nada. Antes de Mashiach intentaron hacerlo, pero en esta ocasión Yahshua HaMashiach dijo, ahora sí, se logrará lo que no se pudo en el Sinaí, no porque Elohim no pudiera, sino porque el hombre no lo permitió. Y se pusieron su corazón duro como el diamante. Y miren, vamos a seguir ahí, dice, pero este es el pacto que haré con la casa, perdón, en el 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón. Pondré mi Torah en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Elohim. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Adón, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Ese es el pacto de gracia. No que digan, por gracia somos salvos. Sí, el pacto de gracia dice, porque seré propicio a sus injusticias. No porque tú hayas pagado o yo haya yo pagado, sino porque Él tuvo compasión. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y por eso dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Y de qué está hablando de esto? Ya desapareció, está hablando de la forma de servir. Y tú puedes seguir leyendo Hebreos 9 y dice,
Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un Mishkan terrenal, porque el Mishkan estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar Kadosh, estando el candelabro, que es la menorá, la mesa, los panes, y está hablando de lo que se hacía en ese entonces, amados aquí, en el Mishkan, de lo que se hacía en el Mishkan en ese entonces. Pero nosotros ahora estamos adorando el que nuestro sumo Cohen, que es Yahshua Mashiach, entró al verdadero Mishkan, al verdadero Mishkan. Y ahí tú puedes ver la diferencia entre el culto terrenal y el culto celestial. Entonces, no está diciendo que la Torah ya pasó, sino al contrario. Dice en Isaías que él engrandecería, magnificaría su Torah, la engrandecería su Torah. Y es cierto, porque ahora estaría en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Y miren, ahora vamos a Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Antes de todo esto, Elohim ya había profetizado todo. Ya sabía lo que había pasado en el monte Sinaí. Pero Elohim en su inmensa bondad tuvo compasión. Moshe se consideró como una nodriza, como un ayo. Dice, que yo los engendré para que digas, llévalos en tu seno. Entonces, eso lo dice Moshe, porque Moshe sabía muchas cosas ciertamente de lo que estaba pasando con el pueblo. De hecho, ya bueno, Elohim se lo hizo saber. Y miren, vamos a ver en el Deuteronomio 31. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Estás diciendo prácticamente que el pueblo se va a rebelar, punto. El Elohim ya lo sabía. Ya sabía que se iban a rebelar y no iban a obedecer, y tú vas a estar por las naciones. Vas a estar, ¿por qué? Porque ellos decidieron hacer las cosas a su manera, en este caso, por voluntad humana. Y Elohim les está diciendo esto, pero va a llegar un momento en el cual trataré contigo, Israel, trataré contigo, y entonces yo tendré compasión de ti. Miren, vamos a ver 3. Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá compasión de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, dice, a donde te hubiere esparcido Yahweh tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará. Ahí está. No es el hombre, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas, amados Ajín. No es decir, yo no necesito a Mashiach, yo con la Torah, y yo ya, como bien dice claramente que los que no recibieron a Mashiach están bajo esclavitud y tratan de salvarse o tratan de hacer las cosas conforme a la Torah, toman la Torah como para una salvación. Amados Ajín, aún hoy, si tú quisieras guardar la Torah para salvación, no lo lograrías, nunca, nunca. Gracias a Yahshua Mashiach, tú y yo somos salvos, porque Él es perfecto y Él hizo todo lo que tú no puedes hacer. Pero no quiere decir, como muchos piensan, no, pues él ya cumplió la Torah por mí, pues yo ya ando en pecado. No, 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 no. Dice en la Escritura que todo aquel que dice que le conoce debe andar como él anduvo, como él anduvo. Entonces, nos dice la Torah que procuremos guardar sus mandamientos constantemente. Estamos los mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pide nuestro Elohim. Esa es la verdadera Kedusha. Apartarse de lo malo y hacer lo bueno, hacer el bien. Entonces, entendemos que si no estuviéramos a Mashiach, miren, estaríamos perdidos. Y por más que quisieras intentar guardar la Torah, no se puede. Entonces, Shaul está diciendo lo mismo a ellos. ¿Por qué no entienden? Ya vino Mashiach. Él es el único que nos puede salvar. Pero si tú ves los mandamientos en la Torah, en ese entonces con Mashiach, agregaron mandamientos, tradiciones, tratando de cumplir la Torah de una manera más excelente.
No, es que vamos a agregar estos mandamientos y así, pero no se puede. Metieron mano. Pero miren, el 30, ahí, Deuteronomio 30, vamos en el 6. Y circuncidará Yahweh tu Elohim, tu corazón. Él lo va a hacer. ¿Y cuándo lo hizo? Mashiach. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Solamente así. Hasta que Yahweh circuncide tu corazón, Él sea el que haga las cosas, como dice Ezequiel 36, 25 y 26. 26 habla de la circuncisión del corazón. Dice, y luego el 7, y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Entonces, y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos, ¿qué? Sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Punto. Todos los mandamientos que te ordeno hoy. Es importante que entendamos eso porque vamos a ir a Isaías 59. Que hoy ha salido una religión X por todo el mundo y que trata de echar abajo la Torah, eso no está bien. Que dicen, la Torah no sirve, ya está, la pisan porque así han hecho muchos, la tratan de pisotear. Miren, amados ajín, la Torah estaba en piedras. La Torah es eterna y Yahweh nuestro Elohim la puso en la mente y en el corazón. Y siempre ha sido su voluntad, ya lo estamos leyendo. Y miren lo que dice aquí. 59, 16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh y desde el nacimiento del sol su esplendor, porque vendrá el enemigo como río, mas el Ruach de Yahweh levantará bandera contra él. Y luego dice el 20, vendrá el Redentor a Sion, y ese es Yahweh, y ese es Mashiach. Y tú puedes leer todo el antiguo pacto, Redentor, una concordancia, y te va a decir Yahweh tu Redentor, Yahweh tu Redentor. Y aquí dice, y vendrá el Redentor a Sion. Y a los que se volvieren, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh, los que se arrepintieren, los que hicieron Teshuvah. Entonces, los que hicieron Teshuvah, los que se arrepintieren, hicieron Teshuvah. Entonces, entendamos con claridad. Ahora sí vamos a Gálatas 4, 25. Por eso dice Shaul esto. Porque si de verdad la Torah, como estaba antes, nos ayudara, entonces ¿para qué vino Mashiach? Y dice Shaul siempre es lo que vimos en Corintios. No está en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Y cuando habla de tablas de carne, está hablando de la Torah. Shaul nunca habló en contra de la Torah, al contrario. Dijo que es Kadosh, justa y buena. Entonces, siempre habló bien de la Torah. El problema es que cuando salen religiones en las cuales tratan de enseñar para que las personas hagan su propia voluntad, arrastran a muchos a lo malo, y eso no es correcto. Cuando alguien me dice a mí, es que tú te quieres salvar por la Torah, le digo, miren, yo tengo fe y yo creo que el que me salva es Yahshua HaMashiach. Él es mi salvador, no hay nadie más. Entonces, ¿por qué guardo la Torah? Yo guardo la Torah porque ella me enseña qué es pecado y qué no es pecado. Yo quiero constantemente limpiarme, porque dice en la primera carta de Juan 3:3, el que tiene esta esperanza se purifica diariamente como él es puro. Y en el 4 dice, porque todo aquel que peca infringe también la Torah, porque el pecado y la infracción de la Torah. Entonces, la Torah se nos dio para santificación, pero para santificación de los que ya son salvos, porque el que no es salvo, aunque quiera guardar la Torah, no va a poder. La persona que no es salva, la persona que no ha sido salva, que no tiene a Mashiach, no va a poder cumplir la Torah. Eso lo dice Romanos 8.
Lo pueden leer todo. ¿Qué dice? Porque los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torah de Elohim, pero tampoco pueden. O sea que si quisieran obedecer la Torah, no van a poder. No se puede. No hay cómo. Entonces, primero es la salvación, creer en Yahshua Mashiach, y de allí empezar a obedecer. Antes que tú conocieras a Mashiach, amor, te esforzabas. Te esforzabas y sí está bien que te esfuerces en obedecer y hagas esto, está bien. Pero cuando ya viene Mashiach en ti, ya no te esfuerzas, ya es algo por naturaleza de lo que haces. Ya es Él el que está obrando en ti. Por eso dice que los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torah, pero tampoco pueden. Aunque quisieran, no van a poder. Entonces, ¿dónde está? Por eso Shaul dice, ¿dónde está la jactancia? Que tú y yo cumplamos los mandamientos no es nuestro en realidad. Si hasta el Ruach HaKodesh nos ayuda a orar porque no sabemos orar. Todo eso es por gracia. Por gracia, el Eterno ha tenido compasión en nosotros para que podamos caminar en sus mandamientos, porque sus mandamientos nos enseñan qué es pecado y qué no es pecado. Para que por medio de los mandamientos nos vayamos limpiando, perfeccionando, para que podamos llegar al varón perfecto, a semejanza del varón perfecto que es Mashiach, que Él nos enseñó cómo obedecer. Entonces, ¿dónde está que ya hay que pecar, ya no pasa nada, comer cerdo y comer eso? Bueno, si el hombre quiere hacer eso, si piensa que eso es lo bueno, no podemos hacer nada, porque son los designios de la carne. Aunque los obligues, aunque les digas, no van a poder. No van a poder, porque Elohim está apartando a sus hijos. Y no buscamos salvarnos por medio de la Torah. No nos salvamos por la Torah, nos salvamos por Yahshua Mashiach. Y la Torah, ella nos mantiene en la salvación, ella nos mantiene como tal en la Kedushá, en la santidad. Miren, vamos aquí en Gálatas 4:24 dicen. 4:25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y así es. La generación actual, ¿por qué? Porque no creen en Mashiach. Ahora, vamos a ver. ¿Está hablando de los que no creen en Mashiach o los que creen en Mashiach? Porque Shaul también estaba en Jerusalén. Habían creyentes en Jerusalén. Creyentes de Mashiach estaban en Jerusalén. Entonces está hablando de los creyentes de Mashiach. ¿Está hablando de todos los que vivían en la Jerusalén actual? ¿Algo físico? No. Porque si no, también Shaul estaría perdido, porque está en la Jerusalén actual. No. Está hablando de los que creen en Mashiach y de los que no creen en Mashiach. De los que quieren hacer todo por obras, tratando de hacerlo en sus propias fuerzas, y de los que se dejan guiar por el Ruach HaKodesh de los Adon Yahshua Mashiach, y que Él es el que obra en ti y en mí. Entonces, dice aquí el 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene maridos. Así es, la que tuvo hijos fue Agar, pero la que era estéril era Sara, y Sara tiene multitud de hijos. Entonces, así que nosotros, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Ruach, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mashiach dijo eso. Vendrán del norte, del sur, del oriente, del occidente, vendrán aquí, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, y ustedes serán echados fuera, los que no obedecieron. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque, como tal, vamos a poner un ejemplo, algo que uno reflexiona. Primero que nada, nos damos cuenta que Abraham pensaba que el hijo de la promesa era Ismael, porque así dice, viva Ismael delante de ti, porque él pensó, pues por eso hicieron eso con Agar, no fue un juego, lo tomaron en serio, y dijeron, pues aquí está el hijo, con él haz promesa. No, no es con él. Entonces, ¿qué pasa? Que imagínate si Abraham dijo esto, viva Ismael delante de ti, de 13 años tenía Ismael
cuando se circuncidó. Se circuncidó 13 años. 13 años Ismael creyendo que él era el primogénito, creyendo que él era el hijo de la promesa, creyendo todo eso. Imagínate que nace Isaac y tira abajo todo. Imagínate. Isaac circuncidado en los pactos, porque para él era eso, para el hijo de la promesa. Entonces, dicen, es que somos de Isaac. Isaac también estaba circuncidado, no solamente Ismael. Pero bueno, creyendo 13 años, y nace Isaac y se enoja y empieza a atacar y perseguir a Isaac, al hijo de la promesa. 13 generaciones de 100 años, porque hay generaciones de 100 años, aquí lo vimos, donde dice que 400 años estará tu descendencia en Egipto, y a la cuarta generación saldrán, cuarta generación, 400 años, 13 años. A los 14 años nació Isaac, tenía 14 años Ismael cuando nació Isaac, amén, al año. 13 años, 1300 años después, imagínense, si nos vamos de la Torah, del Éxodo a Mashiach, algunos datan 1300, otros datan 1400, 1300 y tantos, y otros 1400. 1300, 1400 años desde el Éxodo del monte Sinaí, pensando que ya ellos tenían la Torá y que ellos, el pueblo ya todo estaba bien, pero resulta que viene Mashiach y le dice, ustedes son esclavos. Y si el hijo no los liberta, van a permanecer como esclavos. Y entonces nace el hijo de la promesa, 13 generaciones de 100 años, 14, Mashiach. Imagínense, 1400 años, aproximadamente entre 1300 y 1400 años, nace Mashiach. Así como 13 años tenía Ismael, luego a los 14 nació Ismael. Y Mashiach nace el hijo de la promesa. Y Elohim empieza a dar, a cumplir su promesa por medio de Mashiach. Por medio de Mashiach, el hijo de la promesa. Punto. Y entonces el hijo que estaba antes, que no recibió a Mashiach, dijo, no, nosotros somos los que tenemos que reinar, nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Quiere decir que los dirigentes no quisieron dejar su trono, no quisieron que reinara Mashiach, sino que ellos se apoderaron, quisieron ellos seguir reinando, cuando ellos pensaban que pues a lo mejor el Mesías venía a hincarse ante ellos y que ellos iban a ungir al Mesías y que el Mesías les iba a obedecer. Pero no es así. A lo mejor Ismael pensó, Isaac es el bebé y yo soy el grande, yo soy el mayor y él me va a obedecer. Pero no es así. Maltrató a su hermano Isaac. Isaac no se defendía. Isaac iba con su papá, con su mamá, y su mamá lo defendió. Así también somos nosotros. A lo mejor, como somos hijos de la promesa, nos ven como insignificantes, porque a nosotros se nos ha dado la Torah, no aquí en las piedras, sino en la mente y en el corazón, y amamos, lo hacemos por naturaleza. Hay una lucha constantemente, ciertamente dice Shaul, hay una lucha constantemente de que el hermano mayor, que era ese esclavo, quiere someter al hermano menor, que es con Mashiach, en este caso Isaac, la promesa, quiere someterlo a otra vez, a que lo esclavice. No, tú me vas a obedecer, tú no, somos de Mashiach. Y la Torah, bendito nuestro Elohim, nosotros la cumplimos conforme a lo que dice Mashiach, no conforme a tradiciones rabínicas y nada de eso, sino lo que dice la Torah. La puso en la mente y en el corazón. Entonces, imagínate los fariseos o todo 1300 años creyendo, a lo mejor ellos cuando llegó Mashiach, pues fue un escándalo, ¿verdad? Pero él es el hijo de la promesa. Él es el hijo de la promesa. Y miren lo que dice Shaul en Romanos 9, y con esto terminamos. Romanos 9. Pero aquí no está hablando de que la Torah ya pasó y todo. No, al contrario. Está diciendo que cuando venga Mashiach, él sellaría su pacto, como dice, está escrito, con los de la promesa, los que creyeran en Mashiach, y pondría la Torah en la mente y en el corazón. Eso es lo que está escrito. Nunca dice que aboliría la Torah y que ya pasó y que la Torah, no. No es así. Miren, Romanos 9, 9:1 dice, verdad digo en Mashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, así es, a Israel, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, todo. Pero miren lo que pasa, porque a Israel se dio todo eso. Por eso dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Mashiach, el hijo de la promesa, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y luego dice aquí, no que la palabra de Elohim haya fallado, porque fue prometido a Israel. Dice, ¿cómo? No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. O sea que no todos, sino los que aceptarían a Mashiach. Ellos ya son los que el Elohim dice, aunque Israel fuera como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar, aún con todo eso solamente es un pequeño remanente. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, voluntad humana, carne, son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Entonces, está hablando que esto es conforme a la promesa. Y Yahshua Mashiach, Él vino, Él es nuestro Mashiach, Él nos salva, Él es el que pagó el precio por nosotros. Y en tu simiente, serán benditas todas las naciones, en tu simiente está hablando de Mashiach. Entonces, vuelvo nuevamente a repetir, amados ajín, no es correcto que las personas digan que la ley ya pasó, cuando estamos hablando que Elohim dijo que cuando vino Mashiach, vino a hacer algo mucho mejor. Cuando nada más se logró en las piedras, porque los hombres no quisieron, quería que Moshe hablara con ellos, un hombre, y por eso se fue escrita en piedras, y fueron duros ellos. Ahora Mashiach dice, no va a ser así, la voy a poner en su mente y en su corazón, y yo lo voy a hacer. Yo voy a circuncidar su corazón, y yo voy a hacer que guarde mis mandamientos, que guarde mis preceptos. Yo lo voy a hacer, dice Yahweh, nuestro Elohim. Por compasión, Él nos tomaría, y Él, su Ruach HaKodesh estaría en nosotros para que pudiéramos obedecer sus palabras. Así está escrito. Entonces, si tú obedeces hoy, no te jactes de que obedeces la Torah. No te jactes de eso. Mejor agradece al Eterno. Dice, solo con la ayuda de Elohim, tú y yo hemos podido vivir en Shalom, vivir bajo la voluntad del Todopoderoso. Por gracia sois salvos, dice, y no por obras. No por obras. Y dice, cuando tú lees eso en Efesios 2, 8 al 10, dice algo muy bonito. En Efesios 8 al 10 dice, no somos salvos por obras, somos salvos por fe y por gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Dice, y luego dice el 10, porque somos hechura suya. Somos creados nuevamente en Yahshua Mashiach. ¿Y para qué somos creados? Para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Las que Elohim Yahweh preparó de antemano para que camináramos en ellas. Y esos son los mandamientos. Él preparó ese camino para que ya creados nuevamente, con el Ruach HaKodesh, como está escrito, camináramos en ellos. Entonces, si las religiones no quieren obedecer los mandamientos de Elohim, dejemos que no obedezcan, porque así se cumple también la palabra. Que los designios de la carne no cumplirán la Torah, ni pueden. Pero los que aman a Elohim resplandecerán como las estrellas del firmamento. Amén. Vamos a hacer tefilá. Vamos a orar, amados ajín. Y podríamos seguir hablando más sobre esto, pero bueno, hay muchas cosas que están aquí claras, pero vamos a hacer tefilá. Amén. Vamos a orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, beshem gadol Yahshua HaMashiach. Gracias por este momento, porque eres bueno y tu compasión es grande. Entendemos, Abba, que Agar es la voluntad humana, Abba Kadosh, más Sara es la promesa. Ese trae el hijo de la promesa. Por eso, Abba Kadosh, entendemos claramente que tú eres bondadoso, Abba, y que tú quieres, Abba, que nos sometamos siempre a tu voluntad.
a tu voluntad, y tu voluntad es perfecta, Abacadosh. En el nombre de Yahshua Mashiach te damos gracias por tus promesas, gracias por darnos de tu Ruach HaKodesh, gracias por salvarnos, porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y si cumplimos tus mandamientos, es gracias a ti, Abacadosh, porque dice en tu palabra, y así es, que ni sabemos orar, y que tu Ruach HaKodesh nos ayuda, y que tampoco sabemos enseñar tu palabra, incluso Abacadosh, pero cuando estemos delante de los reyes, tu Ruach HaKodesh hará que hablemos las palabras precisas y correctas que tú pondrás en nuestra boca, Abacadosh. Así está escrito, Abacadosh, porque es tu Ruach HaKodesh el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña, el que nos instruye, porque así está escrito, que tú mismo nos enseñarías. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda Rabá te damos, Abacadosh, Omen, Beomen. Omen, amados Ajín, que Yahweh nuestro Elohim les bendiga grandemente y nos vemos pronto con la ayuda de nuestro Elohim el día viernes a las 6 de la tarde. Y que el Eterno les guarde y que tengas una excelente noche. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones. Paz y bendiciones.